Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en la primera edición de Sonda Music. Hemos estado en el monasterio hace un ratito escuchando a estos dos artistas que tenemos aquí. Ahora pasaremos a hablar un poco de estas tres patas que queremos promocionar desde Sonda, que son cultura, patrimonio y esta zona que es el Bierzo. Vamos a empezar presentando a la gente que tenemos aquí sentada con nosotros. Tenemos a Paul. Paul, bienvenido. Paul es el líder de Paul 314, ha estado tocando. ¿Es tu primera vez en el Bierzo? Pues la verdad es que sí. ¿Y cuáles son tus impresiones? Buenas. La verdad que no desconocía la zona, como te he dicho, pero bueno, el sitio en el que hemos tocado pues me ha dejado con ganas de volver, ¿no? Que es de lo que se trata y la verdad que tenía una energía y una magia especial y bueno, así hemos tocado. Si vuelves, avisa y te hacemos otra rutilla por la zona. También nos acompaña Miriam. Miriam es la líder de Feroe. Feroe es otro de los grupos que ha estado tocando hoy. Miriam, tú eres de León, ¿no? Sí, yo soy de León. Pero sí. ¿conocías el monasterio de Santa María de Carracedo? Pues no, y me extraña porque no sé cómo no he caído nunca por aquí, pero bueno, volveré a verlo con más gente y con más detalle, porque hoy no pasa tampoco mucho tiempo. ¿No? Que, sí. Basta con que tengas algo cerca para que lo dejes ahí un poco. Hay que venir más. También tenemos a Raúl Valcarce, que es el alcalde de Carracedo. Raúl, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, yo en primer lugar quiero daros a todos la bienvenida a esta magnífica casa rectoral, que es propiedad del Ayuntamiento de Carracedo y que, como se dirá más tarde, es la sede permanente de todos los consejos ladores. De las 7 ciudades que hay, aquí hay 6 consejos ladores y que en realidad es una casa precisamente en la que la gente viene a aprender, a formarse y también se lleva el seguimiento de plagas y el asesoramiento para todo tipo de cultivos. Y como tenemos aquí algún ejemplar, pues peras y manzanas. Luego hablaremos más a fondo de las marcas que se trabajan aquí en el Bierzo y de las que damos buena cuenta en el bodegón. Carlos, bienvenido. Carlos, tú eres profesor de universidad, ¿verdad? Sí, soy profesor de universidad. Estás especializado en prehistoria. En prehistoria sí, y en yacimientos, ¿no? Sí, en cosas de esas, sí. Sin embargo, hoy estás aquí porque tienes un vínculo muy fuerte con el monasterio. Pues sí, la verdad es que, bueno, en su momento tengo un vínculo muy fuerte, yo creo que con el ayuntamiento, con el municipio en general, y normalmente, o de forma habitual, ellos cuando tienen que hacer algo desde un punto de vista histórico, pues me suelen preguntar, me suelen consultar, yo muy agradecido además que muestren ese interés y en lo que puedo pues les trato de ayudar y bueno, en una ocasión también el monasterio, o en muchas el monasterio pues es un punto de interés para todos y naturalmente es en lo que tratamos de ayudar también. Y también está aquí Pablo Linares. Pablo, yo te iba a decir que eras hoy el anfitrión, pero como ha venido Raúl también, os voy a considerar doble anfitrión porque tú eres ingeniero agrónomo, corrígeme si me equivoco. Además, eres el presidente de la Asociación de Agricultores del Bierzo, ¿no? El director. Director, perdón. Y aquí en esta casa, exactamente, ¿qué haces con las marcas y la denominación de origen? Bueno, pues desde aquí es el corazón, ¿no? de todos los sellos de calidad no vínicos. El único que no está en este edificio sería el vino del Bierzo. Todos los demás sellos de calidad tenemos la sede aquí y desde aquí pues dirigimos un poco todo lo que es nuestra función, nuestra labor. Como bien apuntaba el alcalde antes, Raúl, no solo en formación a los agricultores, incluso a las empresas, sino también en certificación, en promoción del producto, es decir, un poco todo el movimiento del sector agroalimentario en torno a los sellos de calidad, pues este sería su corazón o su cerebro, como queramos verlo. ¿Por qué es importante un sello de calidad o una denominación de origen, así a nivel consumidor, te lo pregunto? Bueno, pues a nivel de consumidor porque le va a dar una garantía, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a oír hablar de determinados productos que tienen mucha fama, ¿no? Como puede ser en nuestro caso pues cualquiera de ellos, el mortillo, las peras, las manzanas, el pimiento, pero hay muchos otros por España. Y la única garantía que tenemos de que realmente no nos estén engañando y que lo que compremos en el punto de venta sea ese producto que nosotros queremos probar, pues es a través de ese sello de calidad, ¿no? Porque nosotros nos encargamos, una parte del trabajo es asegurar que al consumidor le llegue el producto con las características que tal cual lo han hecho famoso, conocido, reconocido, ¿no? Y que así pueda asegurarse que no porque en una tienda de cualquier sitio pues quieran poner botillo del Bierzo sin ser realmente botillo del Bierzo y entonces que el consumidor pues lleve ahí
o se defraude con lo que esté probando, sino que sepa realmente lo que es el botillo, lo que es la pera, lo que es la manzana, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del consumidor, para mí es importante por esa función, y desde el punto de vista del sector, porque para mí es una herramienta para todo el sector, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es mejorar ese sector, mejorar el sector agroalimentario, tratar de ayudarles en todo lo posible, tanto a nivel de formación, como decíamos antes, pero no solo eso, de innovación, bueno, tratando de solucionar todos los problemas que puedan surgir a las empresas, a los agricultores que están dentro de estos sellos de calidad, que están produciendo estos alimentos, y ese es al final nuestro objetivo último. Yo entiendo que es el objetivo último de una denominación de origen, ¿no? Ser una herramienta, una llave que se le da al sector para que pueda mejorar. ¿Cómo de relevante a nivel volumen, números, es el sector de la agricultura? Entiendo que aquí en el ayuntamiento es muy relevante, o sea, tiene muchísimo peso, pero a nivel Bierzo o a nivel provincia. Bueno, es diferente el análisis a nivel Bierzo, a nivel provincia o incluso a nivel municipal. Como bien dices, Carracedelo es uno de los municipios eminentemente agroalimentarios de la comarca, que además han apostado por ello, y bueno, fruto de eso es la sede en la que estamos, como bien decía Raúl, es propiedad del ayuntamiento y la cedieron gratuitamente como uso de los sellos de calidad, y eso muestra por la política que tienen en el sector agroalimentario. Y a nivel Bierzo, el sector agroalimentario ahora mismo quizás sea el único sector visible que ha quedado en pie después de todas estas crisis que estamos viviendo y que hemos vivido desde el fin de la minería. Aún así no representa un volumen como podría ser la minería, por supuesto, porque eso es imposible, de hecho, que en poco tiempo ningún sector vaya a ocupar ese hueco, pero sí que creemos que es una de las patas fundamentales de la economía berciana ahora mismo, y además está llamado a serlo en un futuro, ¿no? Si algo tiene visos de tener pervivencia en esta comarca es el sector agroalimentario, y si algo puede ayudar a que estos pueblos se mantengan con vida, indudablemente es el sector agroalimentario, ya que es difícil y muchas veces se habla de la España vaciada y de lo vacío que está todo el resto del país, salvo las grandes ciudades, pues es difícil entender que alguien pueda vivir en una zona de la que no puede vivir de ella, ¿no? Entonces el sector agroalimentario lógicamente juega una baza fundamental en ello, y en nuestra comarca, una de las comarcas más ricas agrícola y agroalimentariamente hablando de toda España y por supuesto de toda Castilla y León, pues por lógica este sector está llamado a ser un pilar fundamental. La cuestión es que tenemos que apostar por él, seguir creciendo, seguir innovando, seguir avanzando y seguir uniendo gente a ese sector. Raúl, antes decías que en esta casa consistorial del ayuntamiento se imparte y se intenta ayudar a los agricultores de la zona. ¿Qué clase de ayudas se les ofrecen aquí en esta sede? Bueno, como decía Pablo, vamos a ver, aquí esto es una herramienta de trabajo constante, ¿no? Es como un coworking, ¿no? Exactamente. Aquí se han dado clases pues, de agricultura ecológica, de poda, de tratamientos. Tenemos, por ejemplo, ahora un congreso dentro de unos días que va a ser un congreso sobre el chopo, el cultivo del chopo, que es otra alternativa, porque aquí tenemos una zona que es muy húmeda, al lado de los ríos del Sil y el Cúa. Nuestro municipio, que es un municipio de 32 kilómetros cuadrados, está abrazado por dos ríos, el Sil y el Cúa. Por eso tenemos unas huertas tan excelentes y tan fértiles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás la merma de la población ha propiciado que tengamos que buscar cultivos alternativos, y un cultivo extensivo puede ser el de la madera, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo yo me baso en un lema que es nuestro símbolo en el municipio, ¿no? Municipio de Carracero, espacio verde. Es decir, aquí no se da una gota de herbicida en los caminos, se lleva una política sostenible, hay tractores todos los días desbrozando, gente a mano haciéndolo también, para tener los caminos accesibles a las fincas, y entonces eso marca un poco la diferencia. Por eso todo eso se tiene que notar en ese cultivo que tenemos ahí: peras, manzanas, pimientos, castañas, cerezas. O sea, toda esa riqueza que tenemos es lo que pretendemos vender. Pero para diferenciarlo tiene que haber gente como Pablo y como los consejos reguladores que lleven a cabo un seguimiento del producto y que certifiquen lo que llega al consumidor final. Por ejemplo, a Madrid, donde reside Paul, pues es un excelente cliente nuestro de peras y manzanas. Es una plaza muy potente para nosotros en ese tipo de producto, ¿no? Y es lo que pretendemos precisamente, traer gente aquí para que lo conozca. Yo creo que Sonda es una buena imagen para este producto. Paul, te iba a preguntar, ¿tú vives en Madrid? Sí. ¿Cómo te afecta a ti o a la hora de hacer la compra que haya producto? ¿Eres fan de los productos ecológicos, del producto de cercanía? ¿Intentas hacer lo que puedes?
Bueno, soy un poco de batiburrillo, ¿vale? Entonces, pero bueno, sí que creo que mi tendencia cada vez es más a producto ecológico, desde luego. Pero bueno, tampoco te puedo decir el por qué, ¿no? Sí que es verdad que hay un auge de todo esto, pero bueno, también son más caros, ¿no? Es verdad que la calidad es mejor, sabe mejor todo y tal, pero bueno, pues todo depende de en qué momento estés, ¿no? A veces. Pero sí que la tendencia es esa, a consumir productos ecológicos, desde luego. Miriam, tú que eres de aquí de León, que es una provincia donde en el Bierzo tenemos muchísimas cosas, en León también tenemos muchas cosas propias, y tú que has estado pateándote escenarios, dando vueltas, ¿eres muy de hacer proselitismo de las cosas de León? Sí, bueno, de hecho, ayer traje a mis músicos que son de Madrid, y por supuesto, ya fui por unas morcillas para cocinarles en casa morcilla, por supuesto, morcilla de León. Claro, porque están acostumbrados ellos a otro tipo de morcilla, ¿no? Entonces, sí, siempre tiro, por supuesto, por la tierra, por todo lo que tenemos aquí. Claro que sí. Me hace mucho tilín ver cómo la gente que somos de zonas que no son las urbes, que intentamos siempre hacer un poco de publicidad o de intentar compartir los productos que nosotros tantísimo valoramos, compartirles con nuestros amigos, intentar llamar. Es un poco también por lo que estamos hoy aquí. Los productos no son lo único bueno del ayuntamiento, tenemos otros puntos fuertes, ¿no? Y uno de ellos es donde hemos estado grabando los conciertos de Paul y de Feroe esta tarde, que es el monasterio de Carracedo. Carlos, cuéntanos, ¿por qué es tan relevante a nivel cultural el monasterio? ¿Por qué merece una visita? Bueno, yo creo que tanto Paul como Miriam lo dijeron claramente, sin haberlo conocido, lo vieron y les impactó. Les impactó hasta el punto, entiendo que les impactó porque quieren volver. O sea, quieren volver con gente incluso, ¿no? Sin conocer seguramente ni su historia, ni haberlo visto en detalle, ni haber visto esos rincones que siempre esconden alguna cosita que te llama más la atención. Es decir, el monasterio de Carracedo en sí mismo ya tiene ese sello de calidad, en este caso patrimonial, que le da valor por sí solo. ¿Por qué tiene ese sello de calidad? Seguramente. ¿Por qué impacta? Bueno, la historia del monasterio de Carracedo pues son 1000 años, es más de un milenio. Y naturalmente a lo largo de un milenio se construye, se destruye, se construye otra vez, se levantan nuevas partes, tiramos un muro, lo hacemos con un estilo, con otro. Entonces es una mezcla de distintos estilos artísticos que naturalmente llaman mucho la atención, ¿no? Y eso es lo que le da más valor. Más allá de su propia historia, de las fases por las que haya podido pasar, de los sesudos que podamos ser, ¿no?, a la hora de explicar su fundación o su refundación o su exclaustración en el siglo XIX, o el cultivo de tabaco dentro del claustro donde seguramente ellos cantaron hoy. Es decir, más allá de todos esos detalles, el impacto, ¿no?, que el produce, espacio, ¿no? Claro, el espacio en sí mismo, y ver toda esa mezcla pues ya tiene mucho valor. Tiene tanto valor que a veces yo creo que oculta, ¿no?, otros elementos del mismo municipio que también tienen mucho valor. Aquí al lado tenemos una iglesia románica. Decía el alcalde que estamos en una casa que tiene mucho valor artístico, histórico, una casa barroca, pero un barroco popular que no hay casi ejemplos a nivel provincial, porque tenemos mucho barroco, pero mucho barroco en palacios o en iglesias, pero no en casas populares. Todas se han perdido, y esta es un barroco popular que hay muy pocos ejemplos también. Quiero decir que el propio monasterio, por esa trascendencia, por esa magnitud en sus dimensiones, ensombrece a lo mejor otros que también tienen una gran importancia, yo creo. Se habla mucho de la recuperación arquitectónica del monasterio, se valora muchísimo. ¿Por qué es tan reconocida a nivel nacional? Bueno, sobre la recuperación arquitectónica, que fue un trabajo que se realizó en los años 90 del siglo pasado, ha habido de todo. Ha habido críticas y ha habido gente que lo elogia. Yo soy de la opinión que cada cosa se hace en su tiempo y tenemos que valorarlo en su tiempo. A lo mejor hoy no nos gusta en determinados aspectos. Hay gente que le gustaría que se hubiera restituido lo que se había perdido, y en cambio se optó por añadir elementos totalmente diferentes, ¿no?, para no confundir. Para gustos hay colores, quiero decir, y hay muchas teorías, hay muchas recetas, no hay ninguna que sea totalmente absoluta. Es decir, vamos pasando de unos momentos a otros
y la gente que se dedica a eso elige un determinado camino. Tenemos que ver que lo que hay hoy es fruto de un momento que a lo mejor hoy no sé si se hubiera elegido o no, pero no podemos valorar lo actual o lo pasado por los valores actuales, ¿no? Aunque sean solo 30 años, aquí 30 años corren mucho las cosas. Sí, hablamos de los 90 veces como si fuera hace 10 años y no nos damos cuenta que estamos hablando ya de 30 años. Hablabas antes de la refundación del monasterio. Contamos un poquito la historia, la cronología del monasterio, porque hay una refundación por la infanta Sancha, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Qué suponía para un monasterio de estas características que la realeza del momento le cogiera cariño o se centrara? ¿Qué hacía la monarquía leonesa en esa época en el monasterio? Bueno, realmente es muy difícil pensar en un monasterio en la Edad Media, en plena Edad Media, en Alta Edad Media, que no estuviera vinculado con la monarquía o con la nobleza en general. O sea, son los que lo mantienen económicamente, son los que les dan sus privilegios, sus beneficios, sus territorios, es de lo que van a vivir. O sea, un monasterio que no esté apoyado deja de ser monasterio. En el Bierzo hay 3 monasterios principales, 2 en zona de montaña, San Pedro de Montes, San Andrés de Vega de Espinareda, y que ocupa todo la Vega, la parte baja, la Hoya, ¿no?, berciana, que es un poco, podríamos decir, también el referente de esa zona más de cultivo agrícola, por la zona donde está, que realmente vive también de mucha explotación agrícola a lo largo de su historia. El monasterio se funda en el 990 aproximadamente, como San Salvador de Carracedo, después se pierde, no sabemos los motivos, pero en un momento dado se abandona, y es su refundación la que le va a hacer florecer ya como cisterciense y como Santa María de Carracedo, a partir, desde el siglo XIII y en adelante, y naturalmente va a ser su época de esplendor que va a llegar hasta el siglo XIX, porque está en una zona muy rica, y sus posesiones además se extienden desde la costa hasta zonas de la meseta muy interior, es decir, tiene realmente un poderío económico muy elevado el monasterio. Intentando hacer así un viaje al pasado, si la realeza no era atractivo suficiente, tenemos que decir que el Camino de Santiago está aquí al lado. De hecho, el Camino de Santiago es algo, por si no lo sabéis, Paul, sobre todo te lo digo a ti, que eres de Madrid, el Camino de Santiago es algo básico ahora mismo para el Bierzo, para su promoción turística, y yo además es algo que no sé si lo habréis hecho, pero que recomiendo mucho encarecidamente porque es una manera magnífica de hacer ejercicio, de conocer gastronomía, de conocer patrimonio. A nivel tráfico de peregrinos, ¿cómo incidía el monasterio? Bueno, la verdad es que en un momento dado, cuando se hace este itinerario cultural europeo, que es el Camino de Santiago, que se define, no voy a pensar que se cae en el error, pero sí se decide elegir un camino que es el denominado camino francés, que realmente no pasa por el monasterio, pero claro, tenemos que pensar que el camino francés realmente lo que está reflejando es un camino de gente en un momento dado poderosa. Es decir, económicamente que tiene su tarjeta y puede parar en los sitios mejores y hacerse además un montón de kilómetros diarios, que en aquel momento serían a caballo. Evidentemente eso hace olvidar determinados lugares que seguramente en el camino son básicos. Y uno de ellos seguramente es el monasterio. El monasterio porque está muy cerca del camino francés. ¿Por qué es básico? Bueno, en el monasterio durante mucho tiempo hay referencias a los limosneros, a los monjes limosneros, es decir, aquellos que a los mendigos, a los indigentes o a los propios peregrinos a Santiago les dan una limosna. También hay un monje hospitalero, es decir, hay un hospital en el monasterio, hay una zona de curas que naturalmente la gente se va a aproximar allí. Y evidentemente un monasterio no deja aislado a un peregrino. Entonces, a lo mejor la gente que tiene medios económicos podía no pasar por el monasterio, pero todos los demás van a ir buscando un lugar donde puedan acogerles, aunque sea temporalmente. En muchos casos será solo una noche o algo más, pero tienen un lugar donde poder cobijarse. Hay referencias a la existencia de ese paso de algún peregrino, pero podríamos decir, pero no de todos. Es que no tenemos referencias tampoco de todos los peregrinos, ni mucho. No tenemos las compostelanas de los siglos XII, XIII, XIV. A Raúl, el alcalde, a día de hoy, ¿cómo incide el Camino de Santiago en la localidad? ¿Es un foco de atracción para turismos, visitantes, hostelería? Bueno, mira, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho siempre ha sido apostar por la recuperación del patrimonio, ¿no? Y dentro de la labor del equipo de gobierno que yo presido, yo creo que ha habido un trabajo
apoyado por estudios en los que Carlos incluso ha participado, Balboa y algún historiador más, que demuestran que Carracedo era parte activa del monasterio de Carracedo. Incluso en Arayola, un pueblo del municipio de Campo Naraya, había hasta un hospital de leprosos, con lo cual los pobres se quedaban allí y no llegaban al monasterio realmente. Pero más allá de todo eso, incide de una manera potente desde que decidimos apostar por ello y en una finca próxima, en los aledaños de Carracedo, una finca que cedió el insigne don Ubaldo Neto de Alba, una finca de casi 3.000 metros cuadrados, construimos un albergue de peregrinos. Un albergue además tiene muy buenas calificaciones y que yo, desde luego, si alguien hace el Camino de Santiago, le diría que se desviara desde Campo Naraya en ese ramal alternativo, ¿no?, que pasa por Carracedo y que además no estorba a nadie y que vuelve de nuevo a Cabelos. Yo no quiero polémicas, pero lo que sí está claro es que cuando Orinda, un arquitecto al que la Diputación Provincial le encarga el trazado del Camino francés, porque Carlos es una persona que no quiere entrar en esa polémica, pero yo sí, se olvida de Carracedo. Y es imperdonable olvidarse de Carracedo. Hoy estamos viendo cómo hay, en todas las entrevistas de todos los medios que van allí, están siempre fotografiando, grabando las conchas del Camino de Santiago, ¿no?, que forman parte de Estamos hablando de la cocina de la reina. De la cocina de la reina. Del monasterio. Entonces, eso es una prueba ineludible de que Carracedo era parte activa del monasterio. No queremos nada del otro mundo, sencillamente queremos que es una magnífica alternativa y que además una persona que empieza su camino, si empieza en Roncesvalles y que llega a Santiago, ese desvío son exactamente como 2-3 kilómetros 4 la diferencia. Además, hay una cosa para los que nos están viendo y para los que hayan hecho el camino, que seguramente la conozcan, que es que en este año ha sido un año complicado para todos, ha sido un año complicado para los músicos, ha sido un año complicado para el sector turismo especialmente, y el Camino de Santiago también se ha resentido, pero el año que viene es año Xacobeo. Y lo que suele ocurrir muchas veces cuando haces el Camino de Santiago es que la ruta principal está masificada. Entonces, quizás el año que viene, con ese boom de nuevo año Xacobeo, las alternativas como tener un alojamiento y además un patrimonio cultural que no quede en la vía principal, igual es incluso otro punto atractivo para vender al turismo. Por supuesto, yo antes te decía, porque nuestro albergue es un albergue de 5 estrellas, dentro de lo que son los albergues que hay en el Camino de Santiago. Yo ya he empezado en Roncesvalles, con lo cual conozco mucho todo el trazado y te puedo decir que nuestro albergue no tiene color, es decir, es otra cosa diferente, precisamente pensando en atraer a ese tipo de turista que no quiere masificarse y que quiere buscar esa paz y esa tranquilidad. Y además yo creo que es una visita impresionante. Pero como decíamos antes, nosotros, dentro de ese interés por la recuperación del patrimonio, aquí hay 2 rutas importantes. La ruta del pan y el vino, que yo un día, con más tiempo, a Feró y a Paul, si coincidimos alguna vez, os invito a visitar. Haremos pan en un horno, haremos vino en un lagar y luego, evidentemente, lo compartiremos alrededor de una mesa, porque creo que es lo que tenemos que hacer. Nuestra zona lo que pretende es ser cuna de buenos productos y que se una siempre el patrimonio y la gastronomía. Pienso que son algo que va muy de la mano y que ahora está muy de actualidad. Paul, te voy a preguntar, que tú también has pateado muchos escenarios y además con esta oferta encima de la mesa, ¿cómo crees que puede incidir en el público que además de una oferta cultural, o sea, de verte a ti en concierto, por ejemplo, haya como una oferta extra de patrimonio, de gastronomía? ¿Crees que es motivo suficiente esta combinación como para que la gente se mueva de zonas, coja el coche, coja el transporte público y se desplace? Bueno, no sé si motivo suficiente, te lo digo con la humildad, pero ojalá sea así, ¿no? Que esta iniciativa pues sirva para dar a conocer este maravilloso sitio y su maravillosa gastronomía. Pero bueno, pues te lo pregunto no como músico, te lo pregunto como consumidor de cultura. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, todo lo que se está haciendo. Creo que es una iniciativa bastante potente y sobre todo, ¿no?, juntar algo actual como, bueno, música, digamos, contemporánea con un sitio tan, pues eso, con estos 1000 años, ¿no? Tiene, si he hecho bien los deberes, o sea, me parece como una mezcla bastante chula y que es muy atractiva para nuestro público, y creo que sí que puedes dar a descubrir con una iniciativa así un sitio como este, sí, sin duda. Miriam, ¿tú has tocado alguna vez en algún evento, alguna iniciativa así un poco especial, que no sea solamente centrada en la oferta música, que también haga, digamos, una oferta 360? Pues la verdad es que me pillas ahora un poco, pero no es algo habitual. La verdad es que no es algo habitual. Sí que he tocado, por ejemplo, en museos,
Bueno, pues juntando un poco el tema cultural del sitio, pero bueno, igual. ¿En entornos rurales? Y en entornos rurales sí, también algo también, sí, es importante además el tema de la gastronomía. A mí es que me encanta comer además, entonces es algo que valoro mucho, el ir a un sitio y a ver qué se come aquí o qué se bebe aquí. Me parece algo súper atractivo. La verdad es que sí, y a tener muy en cuenta, claro que sí. Pablo, vosotros tenéis mucho contacto con los agricultores. No sé si también tenéis contacto con hostelería, por si son, digamos, compradores directos de todo lo que se produce por aquí. Sí, sí, claro. Nosotros también pues hacemos cosas con la hostelería, tanto de la zona como de fuera de la zona. Incluso, bueno, pues de los últimos actos que hemos tenido en este tipo, pues ha sido precisamente con escuelas de hostelería de León, ¿no? Con los futuros cocineros que van a estar en la restauración, en restaurantes, pues los trajimos aquí porque para nosotros también es importante y creemos que los productos hay que conocerlos en su zona, ¿no? En donde se produce, ¿no? Porque es mucho más fácil que alguien entienda qué es una manzana Reineta del Bierzo y por qué es, por ejemplo, la única denominación de origen de una manzana en España y la tenemos aquí en nuestra comarca y qué características tiene. Cuando viene aquí, pisa el Bierzo, ve su paisaje, ve su entorno, ve estos pueblos como Carracedelo, Camponaraya, Ponferrada, donde se produce, entiende la climatología que tenemos, ve el agua, ve la tierra y a partir de ahí puede entender mucho más esa manzana que luego se lleva a la boca y ese sabor tan peculiar que va a tener, ¿no? Eso no se lo va a olvidar, ¿no? Le va a quedar siempre ahí. Esas sensaciones, esas vivencias les van a quedar impresas. Entonces creemos para nosotros que es fundamental unir gastronomía con turismo. Yo creo que van siempre de la mano, deberían ir siempre de la mano porque son dos patas del mismo viaje. Y luego además también es cultura. Decía antes Miriam y tú, creo que siempre nos gusta mucho pues comentar pues las cosas típicas de nuestra zona, ¿no? Yo creo que es porque es parte de nuestra cultura, realmente es lo que hemos mamado, lo que hemos vivido. Yo, por ejemplo, en el Bierzo es muy tradicional el tema de la castaña, que antes no lo había nombrado, ¿no? El castaño es parte de nuestro paisaje, es algo que llevamos dentro. El castaño quizás sea el árbol emblemático de nuestra comarca y parte de eso lo llevamos corriendo por nuestra sangre todos los bercianos, ¿no? Entonces, el transmitir todo eso que nosotros nos hemos vivido desde pequeño con los magostos, ¿no? Con las reuniones en torno a esa hoguera, comiendo esas castañas asadas, bebiendo ese vaso de vino con los amigos, con los familiares, pues todo eso es nuestra cultura que estamos transmitiendo a todos esos visitantes, a todos esos amigos, ¿no? Entonces, creo que esas tres cosas, gastronomía, turismo y cultura, van totalmente enlazadas y yo creo que además es una ecuación perfecta, ¿no? El no solo ir a un sitio a comer, sino preocuparte de cómo se produce eso, dónde se produce y ver además qué hay donde vas, ¿no? Qué cosas puedes visitar y qué monumentos. Me río porque, experiencia personal, he vivido en muchas ciudades últimamente y de las primeras cosas que hacía siempre era buscar castañas en almíbar, a ver dónde las vendían. Al final tenía que recurrir a la familia para que las enviasen. Las castañas en almíbar es un manjar que os recomiendo que probéis si sois golosos. Te lo voy a preguntar así directamente, ¿se produce ecológico en el Bierzo? Sí, se produce, todavía no a unos niveles muy altos, no podemos decir que el volumen en proporción sea muy alto, pero sí que cada vez se va produciendo más, sí que es un método que cada vez los agricultores están introduciendo más. Toda la agricultura en sí está mejorando mucho y está preocupándose mucho más por el tema medioambiental y de salud, y en primer lugar de los propios productores, lógicamente, que son los que están al pie de las plantaciones, y cada vez pues se va avanzando más en cultivos lo más sostenibles posible, lo más respetuosos con el medio ambiente. Yo siempre digo que además el agricultor es el primer interesado en ser respetuoso con el medio ambiente, porque el medio ambiente es su lugar de trabajo, es donde él está todo el día trabajando, entonces es el primer interesado en el que se conserve lo mejor posible y pueda devolver lo máximo a ese medio que le está proporcionando su modo de vida, ¿no? Entonces, poco a poco cada vez se va introduciendo más. Ahí hay que introducir también temas generacionales, temas de cambios de mentalidades, de cambios de modos de producir, pero bueno, sí que se va avanzando en el cultivo ecológico. El otro día en un grupo de Facebook de estos que se generan en torno a las comarcas de la zona, había una chica que decía que era de Almería, tenía 2 niñas pequeñas y que habían decidido venirse a esta zona a vivir y preguntaba, ¿en qué podemos trabajar? Venimos de trabajar en la hostelería y en la agricultura. Y ahora me acuerdo de ella y te quería preguntar, ¿cómo de fácil o de difícil es
venir al Bierzo y emprender en el sector agrícola? Bueno, pues yo creo que es igual de fácil o difícil que venir al Bierzo y emprender en una tienda de ropa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que no, que tenemos que quitar ese chip de que, bueno, que sea más o menos difícil, ¿no? Al final, primero te tiene que gustar para emprender en el sector agroalimentario, pero vuelvo a decir, igual que para emprender en cualquier otra cosa, yo no entendería emprender un negocio que no me gusta, ¿no? O sea, tendría que ser algo que me gustara. Pero si te gusta el sector, si te gusta la agricultura, pues tienes las mismas opciones que cualquier otro sector en el que quieras emprender. Desde aquí intentamos dar apoyo a todos esos nuevos emprendedores, ¿no? A toda esa gente que se acerca, además que es necesario, ¿no? Es un sector, el agrario, que en general en toda España, no es una cosa particular en el Bierzo, está muy envejecido, con lo cual necesita ir teniendo relevo generacional. En los últimos años, afortunadamente, en la comarca, por ejemplo, en el sector frutícola, en la manzana y en la pera, sí que ha habido una cierta renovación de generaciones nuevas que van entrando, y eso es muy bueno, pero todo aquel que quiere incorporarse al sector es bienvenido, y de hecho se está produciendo, ¿no? Se está produciendo esa incorporación en la comarca. En esta última ejercicio, bueno, pues hay una línea de subvención de la Junta de Castilla y León para jóvenes agricultores, y se han presentado pues cerca de 50 expedientes, o sea, 50 jóvenes que han decidido dar el paso a ponerse como profesionales en el sector agrario, ¿no? Eso da idea de que, bueno, que poco a poco sí vamos cogiendo ese dinamismo, y aparte, pues como te digo, nosotros vamos a intentar ponérselo lo más fácil posible, dándole toda la ayuda que podamos servirle en cuanto a cómo incorporarse, cómo hacerlo. Incluso hay un funcionamiento, un banco de tierras en el Bierzo para aquellos que no son de la comarca y no pueden igual tener tan fácil acceso a la tierra o conocer a alguien con el que puedan firmar un contrato de arrendamiento o de compra. Pues también hay un banco de tierras funcionando en el Bierzo para poder acceder a esas tierras, con lo cual va a tener todas las facilidades que nosotros le podamos poner. Eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir bien, por supuesto. Que a todo el mundo le vaya a resultar igual de fácil. Ni que vaya a ser fácil, ¿no? O sea, pero como digo, lo mismo que si quieres montarte una carpintería, ¿no? Alcalde, ¿hay algún tipo de programa? Porque una de las cosas de las que ahora mismo adolece un poco el Bierzo es de esa población joven, de esa población emprendedora, y creo que hay una voluntad global entre todos de fijar población. A nivel local, ¿hay algún tipo de programa que ayude a fijar población joven, aparte de la inversión o lo que se puede hacer aquí a través de Pablo, de las marcas? A ver, nosotros lo que hemos hecho siempre es tener clara la estrategia, es decir, el ayuntamiento lo que tiene que poner son las condiciones, y luego la gente tiene que engancharse, es decir, porque sin trabajo y sin esfuerzo verdaderamente no hay nada. O sea, gratis es imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos apostado por este proyecto, que es una magnífica reseña, porque aquí, evidentemente, reitero, asesoramiento, formación, trámites de ayuda, muchos trámites de ayudas que de esos expedientes que decía antes Pablo, se hacen aquí, con lo cual ese engranaje está perfectamente unido. Y luego, aparte de todo eso, el Ayuntamiento de Carracelo fue el primero, fue donde se presentó el proyecto del Banco de Tierras. O sea, nuestra apuesta es decidida. Somos agrícolas agroalimentarios desde antes de los tiempos y lo seguiremos siendo, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir, cuando la gente joven viene, lo único que tiene que hacer es intentar dar el salto y saber qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, ideas. Cultivo de pimiento. Necesitamos, para todas las industrias, que dos de las más importantes están precisamente en este municipio, necesitamos cultivo de pimiento, necesitamos producción de pimiento. Ahora estamos lanzando a las redes, cuando vea toda esta gente el programa, estamos necesitando cultivo de pimiento, por ejemplo. O sea, una idea para que la gente se enganche. Nosotros, me preguntaba por ayudas, mira, nosotros, por ejemplo, te puedo decir que... No me refería a ayudas económicas, sino a algún programa. Hay muchas veces, sí, y esto pasa mucho en las zonas rurales, que la gente quiere empezar una nueva vida, mudarse, pero, por ejemplo, les cuesta muchísimo encontrar alojamiento o poder alquilar una casa, porque la gente es muy recelosa, y la gente de los pueblos no vende, no alquila, solamente vende, no a todo el mundo, preguntan antes. Iba un poco más. Sí, pero te contesto. Nosotros tenemos una figura que es un agente de desarrollo en el municipio, que todas las personas que vienen precisamente con esta idea, aparte de que tengamos una bolsa de empleo para todo tipo de trabajos, evidentemente también ayudamos a solucionar, pues desde buscar una vivienda hasta problemas personales que puede tener la gente de la tercera edad. Quiere decir, cubrimos un amplio abanico. Pero para la gente joven tenemos esos programas a través del agente de desarrollo, y además,
colaboramos con recursos económicos que ponemos en temas tan importantes como, por ejemplo, una plaga que tiene la Pera Conferencia, que es la sila. Pues nosotros, como municipio verde que somos, le proponemos un convenio a los consejos reguladores y le financiamos la suelta de depredadores naturales de ese insecto. Es decir, no financiamos los productos fitosanitarios. No O sea, sé te si quiero decir que queremos hasta- hablar ya más de plaga. No, pero hasta Estamos en eso- hoy aquí sin público, No, precisamente. hasta en eso no, pero eso es un tema que está encima de la mesa. Sí, totalmente. Aquí antes Como- hablábamos de la importancia del cultivo ecológico. Claro. Ahora mismo en Ecológico Albierzo sigue subiendo el número de cultivos, pero ya la mayor parte de la producción del Albierzo, tanto hortícola como frutícola, está ya en una cosa que se llama producción integrada, que es el paso intermedio entre lo ecológico y la producción normal. Entonces yo creo que es una buena noticia, sobre todo para los consumidores. Ya. Miriam, hablando de plagas, cambiamos a la que está omnipresente ahora mismo, que es el COVID, que ha afectado muchísimo, muchísimo al sector cultural. Supongo que, ¿a ti cómo te ha tratado el confinamiento? Bueno, pues a ver... Dime que te ha pillado componiendo o grabando. Sí, bueno, por supuesto he aprovechado para, jolines, para trabajar. A ver, yo no solamente trabajo con la música, tengo otro trabajo. Entonces, al tener, digamos, al tener que dejar de trabajar en mi otro trabajo, pues me he podido dedicar solo y exclusivamente a la música y efectivamente he estado componiendo. Me he hecho unos videoclips caseros, bueno, ha sido todo, ha sido muy productivo, do it yourself. Sí, ha sido súper productivo. Así que bueno, pues habré tenido mis días malos, supongo que como todo el mundo, porque tanto tiempo dentro de casa yo creo que nos afecta a todos al final. Pero bueno, el balance ha sido, al final, yo creo que ha sido bueno. Dentro de lo que cabe, claro. Yo te quería preguntar, tú que vives en León, que conoces un poco la oferta cultural de la provincia, ¿cómo la valorarías? Bueno, pues en León, ¿te refieres a música o en general? A música, sí, sobre todo a música, Sobre que es todo lo a que nos música. afecta aquí. Vale, bueno, pues la verdad es que yo te diría que León, para ser una ciudad, digamos, pequeñita, siempre he visto que hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes. O sea, mogollón de grupos, de bandas, siempre los bares han intentado organizar cosas, ciclos, conciertos, entonces yo en eso estoy contenta de pertenecer a León. Siempre es más, cuando salgo, siempre hablo de León, de que en León tenemos mucha actividad musical y que hay bares organizando mogollón de cosas. Cada vez más se dedican espacios, como lo que tenemos ahora con lo del Congreso, o sea, con lo de, sí. El Palacio de Congresos. Sí, el Palacio de que Congresos, está... que no me salía el nombre, sí. Que ahora también están programando allí, entonces, bueno, pues... ¿Crees que con esta nueva realidad que no sabemos cómo va a desarrollarse o cuándo vamos a poder volver a estar en un concierto sin mascarilla con nuestros amigos pegados, compartiendo un cachi o lo que sea? ¿Crees que en León, y a nivel provincial incluso o a nivel nacional, se están haciendo las cosas diferentes? ¿Crees que dejará algún pozo este tipo de iniciativas de generar streamings o de hacer conciertos en los cuales la gente tenga que estar sentada? ¿Crees que va a perdurar y que vamos a ser más conscientes en el futuro o no ves realmente que vaya a haber un cambio? No lo sé. La verdad es que no lo sé si vamos a ser más conscientes, pero bueno, yo creo que como en todo al final hay que evolucionar con los tiempos y hay que reinventarse y hay que darle al coco y pues eso, optar por nuevas iniciativas o trabajar en nuevos proyectos. Si esto va a cambiar o algo, pues no lo sé, tampoco... No somos un oráculo. Paul, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que mientras el panorama esté como está, crees que que el público igualmente va a hacer el esfuerzo de ir a los conciertos sentado, de tomar medidas, de...? Ya lo hacen, ¿no? Ya lo hacen. Es una sensación un poco agridulce. Ay, perdón. Sí, te decía que ya lo hacen, ¿no? Ya se están portando pero vamos, es una sensación un poquito agridulce, ¿no? Hace poco yo toqué en Vigo para 400 personas y la verdad que hubo un momento que tuvieron el impulso de levantarse y como les sentaron y tal y te da cosita, ¿no? Pero la verdad que son un ejemplo. La gente, yo creo que en general estamos respondiendo de una manera increíble, hemos hecho lo que hemos podido, hemos estado 90 días encerrados en casa y la gente tiene muchas ganas de hacer planes, de salir, pues bueno, si ahora toca ver los conciertos con una mascarilla sentado y aplaudir con los párpados casi, pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero vamos, yo en eso no tengo queja no tengo ni la menor duda de que el público se está portando como le dicen. Y nosotros tenemos que estar muy agradecidos.
¿Cómo va a evolucionar esto? Si yo lo supiera, pues estaría, no sé, viviendo en Malibú. Carlos, tú que vienes del entorno universitario, entiendo que también haces vida en León. No sé, como profesor de historia, si haces mucha vida cultural, más allá de lo musical, teatro, con exposiciones. ¿Tú ves algún cambio? Yo sé que en la Universidad de León hay mucha actividad, ¿no? Sí, tiene un programa de actividades culturales bastante, bueno, continuo todo el año. No sé Todas si las se han seguido semanas realizando programa. cosas en Sí, estos sí. meses de atrás. Bueno, durante el confinamiento nada, pero una vez que ha acabado y sobre todo ahora con el inicio del nuevo curso, en septiembre ya se ha empezado a programar de nuevo actividades con todos los problemas que hay, o sea, es así, pero bueno, por lo menos no se ha parado. La verdad es que la inversión en la programación cultural de la universidad es muy alta. No sé si en otras cosas es muy alta, quiero decir que tampoco vengo a hablar bien de la Universidad de León como de ninguna, que en eso sí que puedo decir que sí hay una inversión realmente. ¿Y el público ha respondido? ¿Has visto movimiento? Sí. La gente yo creo que ya, bueno, lleva muchos años este programa cultural de la universidad y yo creo que ya hay mucha gente que es asidua, ¿no? Entonces, bueno, también cuando te quitan algo y sobre todo lo que decía Paul, cuando te quitan algo 3 meses, tienes ganas de volver a que... Porque es un paso a esa normalidad que, bueno, es lo mismo, ¿no?, que pasaba. Hay de nuevo una oferta que la tenemos que vivir de otra forma, pero ahí está. Es decir, bueno, no se ha acabado todo, ¿no? Esto no tenemos que... Hay que levantarse otra vez y continuar. No nos queda otro remedio. Pues os agradezco mucho que hayáis estado aquí con nosotros hoy, que hayáis disfrutado, aunque haya sido brevemente, tanto de Carracedo como del monasterio, como de la zona, como del Bierzo. Pablo, muchas gracias también por acogernos. Raúl, muchas gracias por dejarnos utilizar estas maravillosas instalaciones del Ayuntamiento. Carlos, gracias por venir y enseñarnos un poco las bonanzas del monasterio. Y nada, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos.